Buenas noches, Dios les bendiga. Es un privilegio saludarles. Am, Voy a estar aquí hablando tal vez con mi hija algo, porque no sé muy bien así de qué se trata, no se preocupe. Yare, espero en Dios que estés viendo. Dios te bendiga, hija. Gracias por considerarnos, gracias por la invitación. Hemos orado por ti y nos da gusto la gracia del Señor sobre sus vidas, sobre la familia también por Lara y la familia Ricardo Spot. Dios les añada gracia, es una bendición. Qué bueno que Dios les ha dado salud y gracia. No sé si entro de lleno a la predicación, hija. ¿Sí? Ok. Bueno, quisiera nada más traer a su memoria, hermanos, los tiempos que estamos viviendo y la oportunidad que pudiéramos tener para de alguna manera marcar una diferencia en nuestro hogar, en nuestra familia. Dios nos ayude y Dios nos dé gracia. Dice la palabra de Dios en el Salmos capítulo 34. Dice la palabra del Señor: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Versículo 11. Venid, hijos, oídme. Venid. Qué invitación tan grata. Ahorita que es tiempo, ahorita que todavía podemos ir. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Padre celestial, ¿quién es uno, mi Señor? Te damos gracias por la buena oportunidad que se nos da de poder presentar tu palabra en esta noche. Yo ignoro, buen Dios, la presencia de quienes estén escuchando las fracciones de tu palabra que habremos de abrir en esta noche. También ignoro su necesidad. Pero mi Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, ruego tu Espíritu Santo tenga a bien consolar, con la consolación con la cual nos has consolado. Hemos recibido de gracia, permítenos dar de la misma. Y te ruego, Padre, tu Espíritu Santo tenga bien atraernos hacia ti, conquistarnos hacia ti. Tómanos en tus perfectas manos y glorifica tu nombre. Sea enaltecido, buen Dios. Se te necesita. Úngeme con tu poder. Escóndeme detrás de la preciosa cruz de mi Salvador. Que por tu gracia solo Cristo sea conocido, amado, seguido y servido más. En Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, qué grande la importancia de vivir en estos días y bajo las circunstancias que estamos viviendo. Las presiones que vive el mundo son singulares. La opresión en el espíritu se vive no solamente por las muchas muertes que alrededor de nosotros vemos, porque muchas veces la calaca tilica y flaca estira su dedo frío y nos señala y nos dice: el siguiente eres tú. Tenemos conflictos de dentro, conflictos de fuera. Tenemos circunstancias. Y específicamente para nosotros, padres de familia, sería muy egoísta el hecho de vivir solamente pensando en nosotros, sin entender que también tenemos una esposa que vive en temores y tenemos hijos
e hijas con sus temores y sus angustias. Y es necesario entender la bendición de determinar poner un cerco alrededor de ellos en oración y poner un cerco del temor del Señor en nuestras vidas. Dios nos habla acerca de su temor. Nada hay más bendito para el creyente, mis queridos hermanos, que el bendito privilegio de entender acerca del temor del Señor. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. La palabra del Señor nos dice: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. El temor de Jehová, mis queridos hermanos, llega a ser un amparo, un escudo alrededor de sus hijos. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Y mis queridos hermanos, bajo estos principios quisiera animarte a ti, querido varón, en el privilegio de buscar proteger tu familia bajo el temor de Dios. Nada como eso. La historia comienza en 1 Samuel, el capítulo 6, donde el pueblo de Dios, bajo ese tiempo de los jueces, en donde cada quien hacía lo que se le pegaba a su regaladísima gana, hacían y deshacían, no había convicción, no había gracia, no había santidad, no había temor de Jehová. Y dice la palabra del Señor que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios y se acostaban con las muchachas. No había, menospreciaban las ofrendas de Dios y todo eso era un verdadero desbarajuste. Así vivían. Y dice la palabra del Señor que llegaron y se levantaron los filisteos, se levantó el enemigo y ellos quisieron salir a pelear. Ellos quisieron salir a pelear contra sus enemigos, pero los vieron grandes, los vieron fuertes, los vieron animados y ellos se cohibieron delante de la presencia de los enemigos. Qué terrible es, mis queridos hermanos, cuando ves a tu enemigo más grande que tú y no puedes ver a Jehová contigo como poderoso gigante, porque ciertamente muchas veces tenemos y vivimos una vida tan lejos de la presencia de Dios, tan lejos de su gracia, tan lejos tan lejos del trono de su gracia, porque vivimos sin orar, vivimos sin leer, vivimos sin una íntima comunión. Entonces vemos a los enemigos crecer. Ellos determinaron, no podremos con ellos, mandemos traer el arca. Sí, vamos a traer el arca. Y mandaron a traer el arca en donde la presencia de Dios era prometida. Y el arca la traen ahí los hijos de Elí, vienen todos bien contentos. Viene el arca. Y cuando el arca llegó precisamente al campamento de los israelitas, ellos hicieron una fiesta y un griterío, ¡ah! Y empezaron a dar voces de júbilo. ¿Por qué? Porque el arca de Dios estaba en medio de ellos. Jehová iba a pelear las batallas. Jehová Sabaoth, Él es el que pelea nuestras batallas. Y entonces los filisteos empezaron a investigar, ¿qué es ese alboroto? ¿Por qué están tan contentos los israelitas y les vamos a dar una arrastrada? Pues es que el arca de Dios, no hombre. Y se empezaron a preocupar, porque había la fama de lo que había hecho el arca de Dios ya con otros pueblos y cómo la mano poderosa de Dios había sido con Israel. Entonces, queridos hermanos, empiezan ellos a preocuparse y se dicen unos a otros los filisteos, caramba, vamos a animarnos y vamos a esforzarnos y vamos a darles en la torre. Y aquellos hombres confiados, aunque el arca de Dios estaba en medio de ellos, es triste que Dios no peleó por ellos. Es triste. Más que nunca, mis queridos hermanos, tenemos que entender el privilegio de captar la atención de Dios. Más que nunca tenemos que entender el bendito privilegio, mis queridos hermanos, de ir y de buscar el rostro de Dios porque le necesitamos. Tenemos el enemigo enfrente.
Y el enemigo se va a esforzar por destruir. El diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y él quiere robar esa íntima comunión. Tantos jóvenes nada más se la pasan frente al televisor o frente al celular, sin leer Biblia, sin orar. ¿Qué si viniera sobre ti una circunstancia difícil o sobre tus padres? ¿Qué si viniera sobre tus hijos, papá, una circunstancia difícil o sobre nosotros mismos como padres? ¿Qué amparo tendríamos? Ir con los demás a la iglesia, sí, ampararnos a la iglesia. Oren por mí, pero tú tienes una íntima comunión de tal manera que tu oración va a traspasar los cielos. Tienes temor de Jehová de tal manera que puedas decir: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Oh, mis queridos hermanos, agarraron los filisteos al pueblo de Israel y lo hicieron trizas. Agarraron el arca y lo llevaron precisamente ante su templo, y ahí estaba su dios Dagón, el cual tenía cola de pescado. Y al primer día lo ven postrado. Al segundo día lo agarran, lo ponen ahí con alambres y con tornillos. Y al otro día lo ven postrado con la cabeza rota enfrente del arca. Y Dios hiere precisamente al pueblo. Dios lo hiere con tumores. Y empiezan a morir los filisteos. Ellos empiezan a decir: ¿qué es lo que está pasando? El arca. Ellos sabían que la presencia de Jehová es formidable. Entonces investigan la manera de regresarlo al pueblo de Dios y ponen ahí unos tumores de oro y lo ponen en una carreta nueva con bueyes y la mandan. Llega el arca entonces a Kiriat Jearim y Dios hizo morir precisamente a los que estaban ahí por chismosos, porque abrieron el arca. Capítulo 6 versículo 19 y dice la palabra del Señor: ¿cómo entonces? ¿Qué haremos con ello? Y entonces lo llevaron. Capítulo 7 de 1 Samuel. Vinieron los hijos vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron el arca en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron al primero que pasaba por ahí. Santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, para ser exacto 20 largos años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años sin que pasara nada. 20 años en que los muchachos crecieran y no pasara nada. 20 años en que los matrimonios se agarraran del chongo y hablaran de divorcio y no pasara nada. 20 años asistiendo a la iglesia y no pasando nada. 20 años con el temor y la zozobra. 20 años con un virus que está destruyendo y que no pasaba nada. Qué terrible es que el arca de Dios more en medio de nosotros y que no pase absolutamente nada. Y toda la casa, dice la palabra del Señor en el versículo 2, en la última parte, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. No había otra cosa, sencillamente lamentar. Lamentar los divorcios, lamentar las carnalidades, lamentar hijos yéndose al mundo, lamentar hermanos que andan por la calle de la amargura, lamentar en la zozobra y el vacío del corazón. ¿Por qué? Porque aunque el arca de Dios estaba allí en medio, no pasaba nada. Dice la palabra de Dios en Salmos 80. La oración del salmista es precisamente en cuanto a esto. Salmos, el capítulo 80, dice la palabra del Señor: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos.
tienen que orar, tenían que ir a la presencia de Dios, tenían que entender que el arca donde moraba la presencia de Dios, ahí estaba, y era necesario nosotros como creyentes ir y buscar su rostro. Una de las señales más claras de un hombre que tiene temor de Dios es que ora. Cuando un hombre tiene temor de Dios, busca al Señor. Cuando un hombre tiene temor de Dios, quiere agradarle, entiende que no puede en sus fuerzas, entiende que de Dios es el poder, y va y busca de Él su gracia, y va y hace lo que es recto, y ora a Dios que le permita que sus pasos anden en rectitud, y que sus ojos miren lo recto, y que tome su corazón, y que su voluntad sea entregada a la de Cristo, y que le amemos más, que le sigamos más, que le sirvamos más. ¿Por qué? Porque le tengo temor y quiero agradarle. Por eso Salmos 34 dice la palabra del Señor: busqué a Jehová y Él me oyó. Y habla de un hombre que está metido en sus temores, y me libró. ¿De cuántos, hermano? De todos. Absolutamente todos mis temores. El Señor sabe dar gracia. No se trata de ponernos ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los que se ponen aquí para que no le pegue el virus? Un cubrebocas. No se trata de enclaustrarnos en nuestra casa. No, Señor. No, qué bueno por esas protecciones. Te animo que lo hagas. Pero, ¿qué puedes hacer sin el temor de Dios? Ojalá que tu temor, querido hermano que me escuchas, ojalá que tu temor sea el temor de Dios y no el temor a un virus. Que por temor a Dios salgas a ganar almas, tú y toda tu casa. Que por temor de Dios doble las rodillas y pelees delante del cielo, tú varón, por toda tu casa. Que por temor de Dios estés en la casa de Dios cada vez que se abren las puertas. Tú y toda tu casa, ahí tus temores caen. Verás cómo Dios te guarda, verás cómo Dios te libra. Él sabe esconderte, mis queridos hermanos. Él es tu roca eterna, llegará a ser tu castillo. Verás a David huyendo de cueva en cueva, y en sus salmos decía: Jehová, castillo mío, Jehová, mi escondedero, Jehová, mi roca fuerte. Oh, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque ahí Dios lo escondía en el hueco de su mano. Porque antes de que Saúl fuera su temor, aquel que buscaba su vida para acabarlo, el temor de Jehová anidaba en el corazón de David. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. No quiere decir que si el coronavirus llegase, mis queridos hermanos, a tocarnos, o cualquier desgracia, porque cuántas personas no están pasando por circunstancias muy difíciles. Cuántos hermanos no están pasando por circunstancias de salud, con convulsiones, con problemas del corazón, con problemas de riñones, con una vesícula a punto de reventarse, un choque inesperado, asaltos a mano armada. ¿Cuántas cosas no hay? Evidentemente Dios dice que la maldad se multiplica por haberse multiplicado la maldad. En estos últimos tiempos todos hemos sido testigos de eso. Las presiones y los temores nos llevan, hermanos, a reventar en presión, en diabetes, y el hombre se empieza a desfallecer. Pero los que miraron a Él fueron alumbrados. Sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. No solo los temores, también las angustias.
Los temores habla de lo que me puede dañar de fuera. Las angustias habla de lo que me puede pasar por dentro. Habla de lo que mi mente está pensando continuamente y mi corazón no soporta y me lleva a la angustia y a la ansiedad de pensar qué me puede pasar. Y el pensamiento empieza a mover a 1000 por hora. Pero dice la palabra del Señor, tenemos un medio. Una de las cosas más preciosas que Dios nos ha dado, mis queridos hermanos, varones, con lo cual podemos ayudar a nuestro hogar en este tiempo, es tu oración. Tu esposa y tus hijos necesitan tus oraciones. Segunda de Samuel, capítulo 7. El arca es llevada por David ahora. Ya David está reinando y David determina llevar el arca precisamente a Jerusalén. Y entonces intenta hacerlo, pero resulta en el capítulo 6, perdóneme, que vienen cargando el arca y ahí venía Usa y Ahío, los hijos de Aminadab. Vienen ahí cargando el arca la llevan en una carreta con unos bueyes en vez de que los levitas lo llevaran como había mandado Moisés, e iban en una pendiente y resbaló el arca y Usa tuvo la temeridad de detenerla con la mano. Total, 20 años había estado en su casa y adivinen qué, no pasaba nada. Ellos jugaban a las canicas ahí, ponían el sándwich ahí y no pasaba nada. 20 años y no pasaba nada. Dijo, no, yo detengo el arca. Y al momento de detenerla con su mano, cayó muerto. Pérez Usa se llamó aquel lugar. Y dice la palabra del Señor en el versículo 8 del capítulo 6, y se estremeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. 20 años y no pasaba nada. 3 meses. 3 meses y dice la palabra de Dios, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom. Bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido a la casa de Obed-edom. La fama llegó hasta Jerusalén. ¿No te gustaría, mis queridos hermanos, que la bendición de Dios estuviera sobre tu vida? No voy a ir más adelante. El mensaje apenas comienza. En realidad aquí comienza. El mensaje lo titulo, Dios bendice un hombre y por ende a toda su casa. Pero me refiero en esta ocasión al temor de Dios. Y solamente quise decirte que la primera cualidad de un hombre que teme a Dios es un hombre que ora. ¿Sabes por qué Dios bendijo la casa de Obed-edom? Perdón, ¿por qué Dios bendijo a Obed-edom y por ende a toda su casa? Salmos 80, ya lo leíamos. Un hombre que se para frente al arca. Oh pastor de Israel, tú que moras entre querubines, el arca estaba entre querubines y estaba frente al arca. Tú que moras entre querubines, a resplandecer tu rostro. Oh mi Dios, a resplandecer tu rostro. Oh Padre, muéstrate. Oh Señor, ayúdanos. Oh Señor, bendícenos. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno a los que le invocan, de veras. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas nos librará el Señor.
Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Bendito aquel que entiende que el temor de Jehová comienza cuando un hombre lo empieza a buscar. Dios te bendiga. Querido hermano, Dios te bendiga. Tu casa, tu esposa, tus hijos necesitan un hombre de oración. Hermanita, si usted está sola o es una dama que está casada con un hombre inconverso o un hombre casado con una mujer inconversa, eres tú y es usted, hermana, el que a través de su fe, según 1 Corintios 7, santifica y guarda su casa. De otra manera, sus hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Y sus oraciones. No se imagina cuánto puede la oración de una madre. Vea nada más aquellas que se acercaron a los pies de Jesús rogándole por sus hijos. Todas ellas hallaron gracia delante del Señor. Dios escucha la oración de una madre. Hijo, sé sabio. Venid, hijos, oídme. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. No te imaginas cómo crecen los problemas. Y qué difícil es qué difícil es vivir en un hogar en donde no se ora, en donde los problemas crecen. Y es importante, querido joven, que tú marques una diferencia. Tu fidelidad al Señor. Ve y arrodíllate a la orilla de tu cama. Aprende a buscar a Dios, aprende a conocer a Dios. Levántate temprano, no te vayas a la cama sin que le des gracia por haberte librado, porque tienes padres, porque tienes vida. Oh, querido hermano, mejor orar ahorita antes que las circunstancias vengan difíciles a ti. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Padre, toma en tus manos las vidas, los corazones. Te ruego, mi Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, tu precioso Espíritu tenga libertad de orar. Ayuda, mi Señor, quieras animar a alguno que esté bajo el sonido de la voz de este inútil siervo, a entender que la presencia de Dios, el cual mora en medio de nosotros, es necesario que se le busque. De lo contrario, pasarán muchos años y no pasará nada. Oh, déjanos ser como aquel Obed-Edom. Déjanos ser como Obed-Edom, que buscó tu rostro, que te rogaba que resplandecieras, y tú bendijiste a Obed-Edom y a toda su casa. Danos la convicción de buscarte, mi Dios. Ayúdanos a tener el firme compromiso de que habremos de clamar a ti. Te lo ruego, Padre, ayúdanos, guíanos a ser hombres de oración. En Cristo Jesús. Amén.